al bloque formativo sobre la vida espiritual y los grados de oración. Así como el domingo pasado hemos tratado todo lo inherente a las consecuencias del pecado, hoy vamos a tratar lo que se llama en espiritualidad la penitencia. Todos los temas que estoy desarrollando desde hace ya 30 programas en el ciclo sobre la vida espiritual son temas inherentes a ordenar siempre nuestra espiritualidad desde la reflexión, desde la adhesión personal a la palabra y a todas las fuentes de la teología, aquello que se llama heurística, es decir, el conjunto de fuentes al cual va a beber la teología para hacer ciencia, recordando aquellas palabras de Santo Tomás de Aquino, y es que ciencia es todo aquello que puede ser comprobado a partir de sus causas y razones. Por eso hay distintas fuentes, como cada ciencia tiene sus propias fuentes. En este caso, la penitencia es un tema central. Hoy comenté en mi otro programa, acompañándote, el tercer secreto del mensaje de la Virgen de Fátima. Seguramente muchos oyentes que me están escuchando hoy lo escucharon también. Y tres cosas que se advierte es básicamente poder enfatizar de esas tres la penitencia. No quisiera hablar de las otras dos porque ya hablé hoy en el programa y me gustaría que quienes no escucharon, mañana cuando esté subido en mi canal de YouTube, ahí lo puedan escuchar. Pero el secreto de Fátima ha sido que ante la acabose del mundo, la Virgen pide al mundo la penitencia, pide que se consagre a su corazón sagrado el mundo entero, a su corazón que es sagrado e inmaculado. Por eso hablar de la penitencia hoy, según lo que ya tenía preestablecido, también es algo que creo puede ser muy beneficioso para seguir ordenando nuestra vida interior. Saben que para los padres de la espiritualidad, siempre ellos son aquellos que ubicamos entre el siglo II y IV después de Cristo, lógicamente. Todos tenemos necesidad de hacer penitencia. Hoy hablaba de la penitencia como la capacidad de alabar y de ejercer la caridad. Uno hace penitencia, bíblicamente hablando, teológicamente hablando, cuando en verdad pone en práctica la alabanza a Dios con toda la vida, porque todo el ser de uno es el que alaba a Dios, como lo sugiere la Virgen en el Magnificat, y también ejerciendo la caridad. ¿De qué manera? Hoy explicaba en el otro programa, siendo más tolerantes, siendo misericordiosos, teniendo una mirada contemplativa para saber compadecernos de aquellos que sufren, entender sus realidades, aunque a nuestra visión se puede presentar de otra manera, siempre tratar de entender lo que le pasa a la otra persona. Eso sirve para ayudar muchísimo. Todo eso va de la mano de la penitencia. No obstante, hoy quisiera, en primer lugar, traer a colación como al frente de este tema de la penitencia, del Abad Menas, que es un padre de la espiritualidad, que escribe sobre el prado espiritual, el prado. ¿Se acuerdan lo que es una pradera, lo que es el prado espiritual? Y dice estas palabras: cada edad tiene necesidad de hacer penitencia, los jóvenes como los viejos, si se quiere gozar de la vida eterna en la alabanza y en la gloria. Los jóvenes, curvando su cabeza bajo el yugo, cuando se despiertan las pasiones,
los viejos, porque así pueden cambiar las antiguas tendencias a las que están habituados desde hace mucho tiempo. Tanto en los dos casos que él señala para la gente más joven, como hablaban en ese momento, o la gente más grande, siempre la penitencia va a ser un ofrecimiento. Por eso se lo llama nuevo bautismo a la penitencia, porque la penitencia renueva el bautismo. Es como un contrato con Dios para una vida nueva. El joven lo hará enfrentando sus desafíos con paz en el corazón. La gente más grande tratando también de encauzar algunas cosas que pueden estar como enquistadas dentro de la persona. También necesita toda persona grande ser más libre, liberar el alma, y cuando uno libera el alma, libera el corazón, y cuando uno libera el corazón, no se estatiza, sino que la penitencia siempre va a ser esto, un nuevo bautismo, una renovación interior que se va generando en el alma. Un gran número de autores espirituales retomaron y comentaron esta expresión del abad Menas, pero también otros, sobre todo en Oriente, también cuando se enfrentan con aquello que enseña San Gregorio de Nacianzo, al decir que la penitencia es un bautismo de lágrimas, eso se debe interpretar hoy como una introspección interior. Introspección interior. Es decir, es una mirada a la interioridad de uno. A ver cómo están ordenados nuestros pensamientos, sentimientos y emociones, palabras y actitudes. Si vamos al libro de Jonás, se los recomiendo leer porque es tan breve. La penitencia de los ninivitas se torna como un modelo de lo que sería el bautismo de lágrimas. Esa introspección, una mirada a la interioridad del alma, donde uno necesita establecer un monólogo interior y tener un acceso a uno mismo que sea claro, un acceso que nos permita a cada uno de nosotros encontrarnos con nosotros mismos y saber que Dios va a hacer lo divino, pero hay una parte humana que Dios la deja siempre para el uso de nuestra libertad. Cierto es que somos circunstanciales, como lo explico muy a menudo en todo lo que comparto con ustedes. Nosotros estamos sujetos a las circunstancias de la vida. A veces podemos cosas, a veces no podemos. Pero antes del no podemos, siempre conviene decir, estas circunstancias por las que yo estoy atravesando, ¿realmente justifican que uno no pueda? Para darse cuenta uno mismo, en este parangoneo que hace, si verdaderamente es que no puedo o es que no quiero reordenar mi vida, hacer este nuevo bautismo que es la penitencia. Si acudo a otro más, a otro padre, además del abad Menas y de Gregorio de Nacianzo, y traigo a colación a San Efrén. San Efrén, en los sermones exegéticos, dice palabras también en relación a la penitencia. Y yo tomaría 3 renglones de estos sermones para que estén en concordancia con lo que estamos hablando. Dice literalmente San Efrén: el alma está muerta por el pecado. Las lágrimas que caen sobre un cuerpo no podrían resucitar el cadáver, pero cuando caen sobre el alma, la resucitan y la hacen vivir.
Es decir, estas lágrimas, bautismo de lágrimas, esta mirada interior, cuando cae sobre el cuerpo no dice nada, pero cuando cae sobre la vida interior de una persona, esta mirada puede decir mucho, y no hay que temer encontrarse con uno mismo, porque suele suceder que a veces las personas no llegan a encontrarse consigo mismas, no se conocen interiormente, por eso son asaltadas permanentemente por distintas, digamos así, invectivas, a veces de personas que las rodean, a veces son asaltadas por sus propios temperamentos, a veces son asaltadas por sus cambios de humor, ciclotímicas, son personas que les cuesta conocerse a sí mismas, y podríamos también desmembrar algunos elementos más. No obstante, estos tres que dije son importantes, digamos básicos. Ahora, si una persona hace una revisión de vida con frecuencia, lo más probable es que va a poder tener una lectura interior, y cuando la mirada cae en su alma no va a tener mayores conflictos, simplemente misericordiosamente va a tratar de rescatar todo lo que puede para aderezarlo y para hacer penitencia, o sea, nacer de nuevo desde esta revisión de vida que la persona hace. Recordemos que todo pecado puede ser remitido por la penitencia. Además, las recaídas no deben desesperar, digamos, al pecador, ¿no? Sino que justamente la penitencia tiene que movilizarnos siempre en función del orden, porque a la luz de la divina misericordia es que una persona puede ordenar con convicción su vida. O sea que aquí estaríamos marcando un aspecto de la penitencia, que es la consolación. Una persona penitente es una persona que siente el consuelo de Dios y asimisma experimenta la autoconsolación. En otras personas, sin embargo, a través de la historia, cuando leemos y ahondamos otros libros de espiritualidad, vemos que sobresale el aspecto de mantener la paciencia de Dios, que ese sería otro aspecto de la penitencia. Uno, lo acabo de decir, la consolación. Dos, la paciencia de Dios. Uno, cuando tiene una mirada interior profunda, es decir, hace penitencia, descubre qué paciente que es Dios con uno. Mucho más que cualquier hombre, es Dios paciente con uno y nos espera y nos ayuda a revisar la vida. Saben, es como una hoja escrita en sus dos caras. Sobre una cara podemos leer: todos los pecados son graves, frente a lo que es una pureza de corazón. Sin embargo, sobre la otra, todos los pecados son perdonados por Dios, claro, si hacemos esa penitencia adecuada, porque esa mirada interior, que es la penitencia, reitero, es la que nos permite acomodar todo. Decía hoy un aspecto recién, consolación, otro, paciencia de Dios. Lo junto para que cada uno lo aplique a su vida. Dios me consuela, Dios es paciente conmigo. ¿Y qué significa que Dios me consuela? Significa que Dios nos genera un plan de acción
para que nosotros podamos siempre reivindicarnos, porque en la penitencia, por llamar así con términos muy, digamos, teológicos, el pecador reivindica su dignidad frente a Dios. Hay personas que uno las oye hablar en un medio, en otro, y parece ser que no les importa nada. Pero cuando salen de un micrófono, salen de una pantalla de televisión, cuando están solos en el cuarto, cuando apoyan la cabeza en la almohada, todo hombre, aunque dé una impresión, puede tener una vida muy distinta, en el sentido de que parece que se llevan el mundo por delante, pero después en la intimidad de la conciencia hay un algo que les habla, hay un algo que les dice. A veces esa voz la escuchan, a veces no, pero quedémonos con que muchos sí la escuchan. Y por eso, como escuchan esa voz que susurra en el alma, en la parte más profunda del ser, ahí van haciendo cambios, van recapacitando, van siendo personas distintas, y ellos mismos se dan cuenta que son distintos. Claro está que los cristianos esto lo logramos a través de la formación, porque vamos escuchando, y lo que escuchamos va perpetrando el alma de cada uno de nosotros, lo cual nos permite tener una mirada más profunda, encontrarnos con ese Dios amor que me genera un plan de acción a través de la consolación y que es paciente. Como dice la Escritura, Dios es lento para enojarse, porque conoce lo que somos, conoce nuestra esencia de pecadores, o sea, de hombres proclives al desorden. Muchas veces las personas que han escuchado qué significa hacer penitencia, se preguntaban si al mirarse interiormente, tal vez pueden desesperarse demasiado. Sí, eso también puede ocurrir. Hay personas que al revisar su vida se desesperan, o sea, caen en un estado de pérdida de la esperanza. Y justamente es lo que no hay que hacer. Porque hay mucha desesperanza cuando el pecado está llevando la delantera en la persona. En cambio, cuando Dios está delante de uno, ya no hay desesperanza. Por eso es tan importante que el yo de uno vaya atrás y que adelante de nosotros siempre esté Jesucristo, pero que el yo de uno vaya siempre atrás. Jesucristo adelante. Y algunas personas que a través de todos los años que llevo de predicaciones, que son más de 32, consecutivamente, me han escuchado, mucha gente volvió a ser de Dios, escuchando lo que doy, no teniendo miedo a encontrarse consigo mismo y a la vez siendo condescendientes, con esa mirada introspectiva que cada uno va realizando en su vida. O sea, es muy importante, como decía, traemos a colación un cuarto padre de la espiritualidad, San Juan Crisóstomo. Cuando se refiere a la penitencia, él dice, decía a Dios, he pecado, ¿qué te cuesta esto? Es decir, decía a Dios, he pecado. Eso es, reconocer que sos un hombre vulnerable y que los pecados aparecen en distintas áreas de la vida. Aparecen en los pensamientos, en las palabras, en los sentimientos, en las emociones, en las reacciones y también en las actitudes. Yo. Entonces, tener esa humildad, ya que uno tiene contacto con la vulnerabilidad propia humana, tener esa humildad de reconocer
Señor, he pecado, me he desordenado. Por eso digo, es tan importante esto, ¿no? Y cuando voy diciendo palabras, actitudes, pensamientos, reacciones, hay que revisar todo esto. Es un mundo, realmente es un mundo. Y como diría otro padre que es San Gregorio Magno, el hombre es un microcosmos, somos un pequeño mundo. Por eso es importante revisar la vida. Quisiera compartirles entonces, después de esta reflexión, elementos esenciales de la penitencia. La penitencia es virtud en el Antiguo Testamento, es decir, las personas que tenían esta capacidad de reflexionar sobre sus propios actos para determinar su estado de vida y hacer a su vez un pedido de perdón por aquello que no va y reorientar su vida, siempre el Antiguo Testamento lo considera como una virtud. Observemos que el Antiguo Testamento es un anuncio a la conversión, hasta que nace el Redentor, el que tiene poder sobre el pecado, que es Jesucristo el Señor. Entonces digo, si esta es una virtud, ya en todo el Antiguo Testamento, rescatémosla. Necesitamos rescatar esta virtud. Luego tenemos la penitencia como sacramento, que como sacramento fue definida con varios nombres. A veces a la penitencia se la definió como tabla de salvación. En otros casos se lo llama al sacramento conversión, en otros confesión y en otros reconciliación. Por eso el Papa Juan Pablo II escribió esa brillante exhortación que se llama reconciliatio et penitencia, ¿no? Es decir, reconciliación y penitencia. Me reconcilio y tengo capacidad de reflexionar, de ver mi vida, de orientarla según el Evangelio. A medida entonces que vamos avanzando en este tema, nos podemos dar cuenta que el crecimiento de la fe está ligado al espíritu de penitencia. Hay mayor fe si hay una mayor mirada introspectiva, interior. Es lógico. Una vida no revisada es como una vida no vivida. En cambio, una vida revisada tiene sentido. Algo de esto lo escribo en mi libro, el que se publicó desde la Feria del Libro, Internacional del Libro, que se llama El sentido de la vida, de la editorial Guadalupe, que muchísimos de ustedes lo tienen. Es decir, hay penitencia, hay crecimiento. Hay mirada interior, va a haber crecimiento siempre. Y a veces por no limpiar se acumula en nuestra alma como un cúmulo de fuerzas que no favorecen el crecimiento, sino más bien retrotraen a la persona. Lo que debemos rescatar es justamente aquello que simbólicamente Santa Teresa de Jesús enseñó cuando dijo que empieza donde entra mucho sol, no hay telaraña escondida. Es decir, que cuando uno va limpiando, va ordenando toda su vida interior, primero hay limpieza interior, uno se siente distinto frente a Dios. Esto de la limpieza interior no quita para nada nuestra condición de pecadores, porque pecadores somos, es una condición, algo estable. Sin embargo, el peso del pecado no es lo mismo cuando uno está en gracia que cuando uno no está en gracia. De ahí que hay que buscar siempre estar en gracia de Dios. ¿Cómo hago? Bueno, primeramente
ejerciendo la caridad. Y si puedo en lo secreto, mejor, donde los demás no se enteren, sino Dios y uno sabe lo que ha hecho y cómo lo hace, o cómo lo hizo. Pero por otro lado, también es necesario que cada uno, al entregarse a Dios, se sienta tomado por el Espíritu y busque los otros espacios de gracia, un programa de radio donde estamos tratando estas cosas, donde el nombre del Señor es ensalzado, es un espacio de gracia, ni que hablar los sacramentos, la vida de oración personal, la lectura espiritual o bíblica de cada uno, la oración comunitaria, el formarse, hacer cursos para formarse, los encuentros. Nosotros hoy diríamos, los que tenemos en la casa de formación, de teoterapia, el seminario de espiritualidad, la adoración eucarística que hacemos en comunidad, en el convento de las hijas de San José, el curso de liturgia, la misa de sanación, la hora previa de oración a la misa, todos espacios de gracia. Por eso nunca hay que abandonar las cosas de Dios. Podremos abandonar otras cosas, pero no las de Dios. Dios siempre en primer lugar. Cuando una persona va haciendo una mirada interior profunda, sus lágrimas sinceras, por así decirlo, hiperbólicamente, son un verdadero bautismo en el Espíritu. Hay una gran iluminación por la cual todo hombre se vuelve luz. Pero esta penitencia implica el cambio de la conducta práctica, como dice Juan Clímaco, en la escala al paraíso. O sea, cuando él explica lo que es desear a Dios, desear poseer a Dios para siempre en la vida. Juan Clímaco fue otro padre de la espiritualidad, y en esta su obra Escala al Paraíso, dice que la penitencia es un pacto con Dios de comenzar otra vida. Ella es, dice, hija de la esperanza. Claro, un pacto con Dios de comenzar otra vida. Es una vida más liviana, porque uno desnuda todo su ser ante Dios. Y también exige la penitencia de la esperanza, el que mira interiormente sabiendo que Dios asiste de qué manera, como dijimos hoy, a través de la consolación y de su paciencia, también siente el alma más apta para salir a la búsqueda de Dios. San Nilo de Ancira habla de la palabra epéctasis. Es una palabra griega que significa huida o éxodo. El alma tiene sed de Dios, como dice el salmista, como la cierva sedienta va en busca del agua, así te busca mi alma a ti, mi Dios. Es decir, toda persona que practica la penitencia es hija de la esperanza, porque cada vez va a tener mayor esperanza en la respuesta de Dios. La esperanza, dicho sea de paso, tengamos presente que asegura el perdón de todos los pecados, porque esperamos siempre en el poder de Cristo sobre nuestros desórdenes, porque no hay nada comparable con Él, nada comparable. Lo esencial es que la persona cambie, digamos así, de disposición. Cuando uno cambia de disposición, es como que mira más a Dios. Ya no va por ir, ya no hace por hacer, sino que renueva su disponibilidad a Dios.
Entonces cuando va a orar va con un ánimo renovado, cuando escucha el programa lo escucha como un nuevo programa y va advirtiendo siempre el carácter de novedad en todo lo que hace. Cuando va a la Eucaristía tiene una disposición renovada para encontrarse en cada Eucaristía con Cristo resucitado. Cuando sirve en los ministerios que cada uno puede y sabe que es útil, también la persona renueva su disponibilidad. Eso es lo esencial en una actitud penitente, renovar nuestra existencialidad. Ese cambio es cambio de disposición, vuelvo a decir para que queden claras las cosas. Es algo bellísimo, hay que vivirlo. Por eso, ustedes saben que a lo largo de los años, los comentarios, las enseñanzas, aún de quienes nos han precedido en la fe, como formadores, están adaptadas según las circunstancias y las costumbres de la época, en el vocabulario, en lo que van brindando, ¿no es cierto? Hay algo que es innegable, y es que obrar el bien es la penitencia verdadera que cancela los pecados y purifica el alma. De aquí nadie se puede ir. Repito, obrar el bien es la penitencia verdadera que cancela los pecados y purifica el alma, porque la persona se torna más creíble a sí misma, y cuando uno se siente más creíble a sí mismo, también cree más en Dios, y se presenta ante Dios con una desnudez interior que no se puede expresar. Solo lo percibe y lo experimenta el alma que está en este camino de verdadera penitencia. Hay un antiguo documento de la Iglesia de Etiopía que dice estas palabras, y yo cuando hice la especialidad en teología espiritual, los 3 años de la especialidad, siempre lo tuve muy presente. Dice este escrito, aun cuando los pecados del creyente fueron o fueren grandes como montañas y numerosos, su justicia es similar a una chispa. Aquel poco de justicia tendrá viento a favor y cancelará todos sus pecados. O sea, cuando los pecados del creyente fueren grandes como montañas y numerosos, su justicia es similar a una chispa. Aquí, aquel poco de justicia tendrá viento a favor. Es decir, una persona que obró el bien cancela sus pecados, porque ese poquito que uno obró ya alcanza para la salvación, porque lo ha hecho con amor. ¿Se acuerdan? Sus pecados, sus numerosos pecados han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor, nos dice el Evangelio. Hay un pequeño opúsculo griego que quisiera traer a colación para cerrar en el día de hoy este tema, y pertenece a San Antonio, y también lo vemos en San Atanasio y en San Juan, sobre diversos modos de obrar la salvación y sobre la penitencia. Enumera 10 medios para ello. ¿Cómo podemos lograr una verdadera penitencia frente a Dios? Fíjense qué interesante estos 10 elementos, que son 10 medios. No condenar a los otros. Recordemos que Jesús dijo, yo no he venido a condenar, sino que vine a salvar. No juzgarlos. Una cosa es evaluar y otra cosa es juzgar. El
que tiene una actitud de juzgar, de juicio, sepa que juzgar es declarar una sentencia. Otro elemento, perdonar las ofensas, así como nosotros perdonamos, perdónanos a nosotros, Señor. Ser humildes, reconociendo que la humildad es el reconocimiento de la propia fragilidad. Dado que reconozco mi labilidad humana, soy capaz de reconocer que otros también la tienen. Las lágrimas de arrepentimiento, de dolor, hay gente que cuando se desordena llora, pero llora porque realmente son lágrimas de penitencia. Siempre fueron consideradas por San Atanasio. La oración, otro elemento, tanto personal como comunitaria. Ya nos estamos casi acercando a la puerta de lo que vamos a empezar a tratar sobre los grados de oración. Vamos a ver todos los tipos de oración que hay. La limosna y obras de misericordia, pero no entendiéndose como limosna las obras, sino dar hasta que duela, en todo sentido. Porque a veces nuestra limosna puede no ser dinero, como sí, pero puede ser otra cosa, puede ser paciencia, puede ser idoneidad. Uno puede dar su idoneidad a otro con misericordia y paciencia. Obras de misericordia. Se liga la limosna con las obras de misericordia. Y nos quedarían 4 elementos. La enfermedad y las tribulaciones, ofrecidas a Dios verdaderamente para que sea Dios el que trabaje en nosotros y tome la enfermedad o la tribulación como una ofrenda para el crecimiento de su reino. La conversión a la verdadera fe. No estar con un pie afuera y el otro adentro. Si entramos, entremos, caminemos. La segunda carta a los Corintios es San Pablo quien dice que si estamos en el camino somos nuevas criaturas. Hay gente que entra con un cierto temor, entra creyendo en otros casos que no es digno. Todos somos indignos, pero todos somos pecadores, justamente por eso somos indignos. Si el Señor nos dice, vení, seguime, ahí voy, ahí está la obra verdadera del amor. Si amo a Cristo, tengo que entrar en el camino y no tengo que ser una persona tibia. Tengo que entrar y caminar. Están en el camino de los que vamos buscando a Dios, que San Juan de la Cruz llama buscadores de Dios. Y me acerco a los 2 últimos elementos. La oración incesante. Oren sin cesar, dice San Pablo, en la segunda carta a los tesalonicenses. Uno ora con la mente, con palabras, con oraciones sálmicas, pero también con jaculatorias. Uno ora cuando dice, alabado sea Señor. Uno ora cuando dice, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Jaculatorias, ¿recuerdan? Las jaculatorias son yáculas. La yácula es una flecha de amor que se envía a Dios. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, ten piedad de nosotros. Gloria a ti, Jesús, hermoso Jesús, amado Señor Jesucristo, glorioso Jesús. Son jaculatorias, oración incesante. Eso lo podemos decir en la calle, cuando estamos sentados en el subte, en el colectivo, decírselo desde el alma, aunque no lo pronunciemos. Y en algunos casos también pronunciándolo. Y también llego al punto 10, medios para lograr la penitencia, el confesar a Cristo delante de la gente que no lo acepta. Eso también es valentía evangélica. A quien me confesare
delante de los hombres, yo lo voy a confesar delante de mi Padre, pero al que me negare, yo lo negaré. Bien, entonces, a estudiar, a profundizar, a volver a escuchar. Todos aquellos que quieran volver a escuchar, ya saben, tienen que ingresar a partir de mañana a la tarde en mi canal de YouTube, Claudio Rizzo, con Z, teólogo. Allí van todas mis enseñanzas, mis programas radiales como el de hoy, nuestro programa Intimidad en su emisión 1157. Cerramos este bloque de la vida espiritual y los grados de oración con los Celebrant Singers en Su amor es más fuerte. Nunca hubo amor tan tierno, nunca tan fuerte amor, aun cuando Él su vida dio, su amor no se venció, y al quebrantar su corazón, a otros Él sanó. Y aún en la cruz muriendo, nueva vida nos dio. Si estás cansado y vacío, en valle de la sombra de muerte, Dios estará contigo. Su amor es más fuerte. Su amor sí es más fuerte. Nunca hubo amor tan humilde. Nunca hubo amor tan fiel. Su amor la muerte derrotó. Abierta la tumba fue, y ahora reina en gloria. Su amor sanará tu quebrantado corazón. Nueva vida dará. Si estás cansado y vacío, en valle de la sombra de muerte, Dios estará contigo. Su amor es más fuerte. Unidos tú y yo en Él, junto venceremos, firmes siempre en su verdad. Su promesa es por siempre, por siempre. Si estás cansado y vacío, en valle de la sombra de muerte, Dios estará contigo. Su amor es más fuerte. Su amor es fuerte. Su amor